guys, welcome back to my channel. Bienvenida de regreso a mi canal. En este día vamos a estar haciendo este look con el Shanghai Starlight. Un video muy solicitado con este color que me estaban diciendo cómo hacerlo. Esto es solamente una idea. Hay bastantes y miles de ideas cómo puedes usar estas sombras. Pero el día de hoy les voy a hacer este look. For all my English speakers, I'll be recreating this look with this amazing studio artistry Shanghai Starlight. So I'm going to be speaking Spanish throughout the video, but I have added some caption for you guys so you guys can follow along the steps and also learn some tips that I give throughout the video. So if you want to learn, please keep on watching. Ok, chicas, pues vamos a comenzar. Let's begin. My eyebrows are done. Ya tengo mi cuidado de la piel. Vamos a empezar con este 2-in-1 Perfecting Matte Primer que me encanta. Vamos a poder aplicarlo en toda la piel para poder prepararla. Y sí me apliqué un poquito en mis cejas antes de que me las maquillara. Entonces, otro tip para que se les vea un poquito mate la cara. Así es que vamos a seguir aplicando lo que es el primer. Y siempre me lo pongo antes de aplicarme las cejas, pero quería ponérmelo el primer para que vieran el producto y vean lo que estoy usando como base antes de usar todo el maquillaje. Así es de que también vamos a aplicar lo que es el primer en los párpados. Y es un poquito difícil, ahorita que tengo nails. Un poquito de primer. Ya quedó lista la cara para poder maquillar. Así es de que vamos a usar hoy este color que muchas personas han solicitado usar, este azul, que es el Shanghai Starlight, que la otra vez decía mucho Starlight, pero es Starlight y está muy hermoso este color azul, como veían lo he usado. También este silver, que es un plateado con un poquito de brillo. Pero vamos a aplicar este y les quiero dar unos tips. Así es que el primer tip que les voy a dar es de usar una brocha plana. Como ven, ya lo usé para el color azul, que lo estaba probando, pero es una brochita plana. Pueden usar la de Artistry, que es esta, pero como la he usado para otros correctores, ahorita no la quiero usar para el blue, así es que vamos a usar esta por ahorita. Vamos a empezar con este color. Muchas personas aplican lo que es el polvo blanco para sellar y preparar lo que es el eyelid, pero lo que noté con este color, que si tú lo aplicas con un corrector primero y lo sellas, el color se hace como un baby blue, que es como un color azul muy claro. Entonces lo que me gustó es aplicarlo directo, y el color se ve muy hermoso. Había personas que habían comentado que no estaba muy pigmentado, pero ustedes se van a dar cuenta que este color está muy hermoso y está muy pigmentado, pero la verdad, esta colección es una de mis favoritas. Y cuando miré unos videos que me estaban comentando que no estaba muy pigmentado, pero yo lo probé personalmente y yo me lo apliqué de una manera y no me funcionó con el corrector ni con el polvo, pero después me lo apliqué después de mi base mate y me funcionó muy bien. Así es de que vamos a aplicarlo así. Vamos a aplicarlo de esta manera, presionándolo, y vamos a empezar con el tutorial. Aquí vamos a aplicar el azulito presionado. Sí lo puedes tallar un poquito para hacer la línea del crease, pero no necesitas tallarlo todo el tiempo porque necesitamos que se vea azul el color. Así que vamos a aplicarlo. Miren, ¿cómo que no está pigmentado? Y este color, como miran, no le puse nada de base, no le puse como corrector, nada. Solamente le puse el mate primer, recuerden. Así que vamos a seguir aplicando. Van a ver que este tutorial es muy sencillo, muy fácil de hacer. A mí me encanta hacer tutoriales muy fáciles porque sé que cuando vas aprendiendo a hacer maquillaje y quieres seguir un tutorial, la verdad a veces que es un poquito difícil, van a veces muy rápido. Entonces a mí me gusta hacer little basics, poquitos básicos para que todas vayan aprendiendo, y me encanta explicar súper bien porque sé que cuando yo empecé miraba demasiados videos, no explicaban tan claro, así es de que yo hago lo más que pueda para poder explicar. Ahora vamos a seguir con el segundo paso, que es
otro shadow que viene en la colección de Shanghai y es el Shanghai Peach. Si no has visto el tutorial que acabo de hacer con este shadow, puedes presionarle aquí arribita y puedes ver cómo uso yo esta sombra en ese tutorial. Vamos a usar este color oscurito. Lo vamos a aplicar como transición. Son muy fáciles de difuminar, por eso quise usar este color, ya que pues lo tenemos en la colección y de una vez aprovechamos lo que es el Shanghai Collection. So vamos a aplicar poquito en esta brocha y lo vamos a aplicar, si miran, muy pigmentado. Vamos a aplicarlo lo que es aquí alrededor. Y otro tip que pueden hacer es hacerlo en modo circular para que se vaya agarrando bien el color. Y apliqué poquitito, no apliqué demasiado. Si miran, ya lo apliqué aquí. Ahora, para esta parte no puedo hacer modo circular porque la sección es muy pequeña. Así es de que vamos a ponerlo como así. Ok, ahora que ya quedó difuminado, vamos a aplicar el tercer color, que es la de Bangkok Edition. Lo voy a poner ahí abajo de la descripción, todavía está disponible. Estos colores hermosísimos. Y vamos a usar este colorcito de aquí, este brown hermoso. Vamos a aplicarlo con una brocha que es como de puntita. Vamos a aplicar poquito producto, no mucho. Y lo vamos a aplicar aquí en la esquinita. Para que oscurezca un poquito esta parte. Pusimos el azul, la transición de Shanghai Peach y un poquito de oscuro en la esquinita. Así es de que vamos a ir con el otro ojo para que se vea igual. Ok, ya que quedó igual, como miran, nice and blended, con el azulito, quedó muy hermoso. Ahora vamos a ir con lo que son las correcciones de la cara, ya que me aplique lo que es la foundation, ya que me aplique la base. Después voy a ir con los retoques de debajo del ojo y que se vea todo muy uniforme y muy hermoso. Así que vamos a ir con las correcciones de la cara. Ok, estas son las correcciones que me apliqué y fue con este que me encanta, que es el Tokyo. Esta es la edición de Tokyo, Correct y Perfect. Face Compact es el más oscuro que me encargué, que es este color para aclarar lo que es lo oscuro y este para lo que es lo rojizo de la cara. Agarré el color más oscuro porque ahorita vamos a contornear con este color hermosísimo. Así es de que ahora vamos a aplicar lo que es el foundation. Ok, ahora que ya tenemos aquí el foundation, ojalá así fuera de rápido ponernos todas las cosas, pero lo quise hacer así para que no duraran mucho viéndome difuminar todo el foundation. Lo voy a poner aquí debajo. ¿Qué color? Todavía sigo usando lo que es el tawny mixteado con el caramelo, que es lo que me queda súper bien en la piel. Ahora vamos a ir juntas, nos vamos a aplicar lo que es el contorno para que vean cómo me lo estoy aplicando. Vamos a agarrar lo que es el color light, que está de aquí, de Exact Fit. Vamos a aplicarlo aquí en la ojera. Ya saben, todo lo que es foundation, corrector, tiene que ser presionado. Ahora vamos a sellar lo que es el corrector. No vamos a movernos bastante porque no queremos que se corte. Así es de que vamos a agarrar lo que es la brocha de Artistry, la más gruesa. Vamos a agarrar lo que es el polvo light. Así es de que vamos a aplicar lo que es polvito en la tapadera. Vamos a aplicar producto, tirar el exceso, pero no tanto porque a veces tiramos todo el exceso. Así es de que nomás poquito, tap, tap, y vamos a presionar lo que es el corrector. Ahora vamos a aplicar lo que son las sombras.
para darle un poquito de definición a la cara. Vamos a usar otra vez el Tokyo Edition, pero en vez de usar la parte de arriba, como ya les dije, vamos a contornear con la parte de abajo. Y también vamos a usar lo que es la brocha de Artistry, pero esta me encantó para aplicar este color y darle definición a la cara. Así es de que vamos a aplicarlo de esta manera, presionado, así. Y vamos a definir lo que es la cara. No necesariamente un 3 completo, pero sí para difuminar aquí hacia abajo. Entonces miren, esta parte no está contorneada. Bueno, ahora que ya pusimos lo que es el contour, nos pusimos ya los earrings, vamos a ir y sellar la parte del ojo para poner los pestañas, labial, blush, highlight y ya acabamos con este look. Vamos a ir y aplicar el azulito aquí debajo, poquito del Shanghai Peach abajito, pero no mucho, para que se vea muy hermoso lo que es el blue. Vamos a ir con una brochita de estas. Esta la agarré de un palette que tengo ahí de Artistry, si miran. Vamos a ir con esta puntita. Vamos a aplicar lo que es el blue otra vez, presionarlo y ponerlo debajo del ojo. Y recuerden de presionar, tallar y presionar para que quede así de blue. Ahora vamos a ir con la otra parte de esta brochita que está flat. Con este color del Shanghai Peach vamos a agarrarle poquito y delinearlo debajo del azul. ¿Sabes que se ve muy bonito y todavía no tiene lashes? It looks cute like this. Se ve bonito así. Obvio que le vamos a poner pestañas, pero para que vean qué bonito se difuminó. Ok, pues ya me apliqué esta pestaña. Ahora juntas nos vamos a aplicar esta de aquí. Empujarla. Ok, I didn't cry. Just a little tear. Ok, so, mira qué hermoso se ve. Vamos a aplicarnos el blush. Y el blush que estoy usando de la misma paleta esta que me encanta. Vamos a usar este color de aquí. Ya estamos acabando. Vamos a ir con el polvito Lights que puse aquí en la tapaderita. Esta vez sí vamos a usar la esponjita. Vamos a presionar. Y vamos a definir un poquito debajo. Mientras está definiendo lo que son los cachetes, vamos a ir con la misma paleta de el Shanghai Starlight y vamos a ir con este color que es gray. Y vamos a aplicarlo con una brochita. Vamos a aplicar dentro de aquí. Así que vamos a agarrar poquito producto y vamos a aplicarlo, you know, inside. Qué hermoso color. Ahora para ir con los highlights, no quiero ponerme este silver arriba porque se va a ver like wow, pero es opcional, tú lo puedes aplicar. Vamos a ir ahora con el mismo palette de el Shanghai Starlight y vamos a ir con el highlight que está aquí debajo. Imagínate, tienes el color blue y también tienes un highlight. Entonces vamos a aplicarlo con esta brochita que ves aquí flat, que también es de Artistry. Y vamos a aplicarla aquí arribita. No mucho, no más poquito. ¿Sí, miran? Just a little bit. Y vamos a aplicarlo aquí en la nariz. Ok, ya para terminar vamos a aplicar en los labios y poder presionar este polvito ya para acabar. Ahora para los labios vamos a ir con esta palette que es de Tokyo Edition. Vamos a ir con este colorcito que ves aquí, este. Y lo vamos a aplicar con este
Pink Nude, que es como un brillo. Tiene su light y su espejo al igual. Voy a quitarle un poquito de producto, no tanto, y lo voy a presionar en este color que está súper, súper beautiful, y me lo voy a aplicar. Bueno, ya con el labial, ya quedando todo súper bonito, ya acabamos lo que es este look de el Shanghai Starlight, también con el Shanghai Nude, pero más enfocado en lo que es el azulito. Bueno, chicas, pues ya acabamos lo que es el video. Muchísimas gracias por ver todo el video. Thank you so much for watching the whole video. Este fue el look con el Shanghai Starlights. Muy hermoso este look. Si te gustó, if you like it, give it a thumbs up, dale un like y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.